estamos dándoles un baile. Ay, no. Él podía ser el patriarca y llevar a su familia delante de Dios, pero también él podía administrar negocios. Y él, lo primero que hacía era que se ponía delante de Dios y luego dejaba los negocios y él prosperaba. Y él tenía tiempo para todo. A veces nosotros no queremos esforzarnos o no queremos hacer muchas cosas o no queremos arriesgarnos, pero sí queremos ser bendecidos. Queremos la recompensa sin el esfuerzo. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque las personas, yo conozco a algunos de los que están aquí y yo sé que muchos tienen un llamado para pastores, para misioneros. Y déjenme decirles que las economías mundiales están mal. Y déjenme decirles que a lo mejor no mejoran, ¿verdad? Van a decir, no, pues qué fe. No, pues bueno, las economías mundiales no van a mejorar, pero puede mejorar tu economía, que eso es diferente, ¿verdad? Abraham, donde iba, él prosperaba, y los otros pueblos que ya eran civilizaciones formadas, ellos veían y hasta lo echaban porque decían, vete, porque ya eres más grande que nosotros, porque era una amenaza, porque veían que prosperaba donde quiera que iba. La prosperidad, soy y la una prosperidad amenaza. ¿para quién es? Es para ti también. Soy amenaza. Pero muchas veces nosotros tenemos que entender, como siervos de Dios, nosotros tenemos que entender que esa herramienta, que es el dinero, beneficia al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ser personas que saben generar dinero. Nosotros tenemos que ser esa clase de personas que generan dinero y dan dinero. Amén. Entonces, Amén. por eso es importante aprender esta clase de cosas, porque a veces nosotros queremos ir al ministerio y decir, bueno, pues ya, porque allá en Tepic se oye mucho eso, ¿verdad? Que dicen, no, ya voy a empezar a trabajar de tiempo completo. Y yo le digo, yo trabajo de tiempo completo y tengo mi negocio. Y yo puedo servirle más a Dios inyectándole al ministerio yo sin que alguien más me esté ayudando. No quiere decir que los que otras personas le siembran está mal. O sea, no quiero que su mente se vaya hacia ese lado, pues, porque siempre criticamos, ¿sabes? Por ejemplo, los pastores que no trabajan y decimos, no, pues entonces debe de trabajar. No, quiero que pongan atención en lo que yo quiero decir y que su mente no se pierda de eso, porque luego Extremistas. sí nos vamos hacia otro lado. Y yo quiero poner no voy a dar todas las citas y eso, porque quiero enfocarme en los puntos para un negocio de éxito, pero sí quiero hablarles, por ejemplo, de Pablo. Pablo fue un hombre que trabajaba duro. Pablo fue un hombre que fue el apóstol que más escribió del Nuevo Testamento, que tuvo una relación más, se podría decir, un conocimiento más profundo de Jesús. Pero él, fíjense bien, él en ese tiempo, él tuvo que trabajar porque él quería enseñarle a una iglesia perezosa. Fíjense, o sea, no quiero que se pierdan de lo que yo estoy diciendo. Pablo tenía que enseñarle a una iglesia perezosa que se podían lograr hacer las cosas con esfuerzo. Hay iglesias que tienen éxito, que producen,
que los ministerios son fructíferos y ellos pueden sembrar sin que el pastor trabaje. Y eso como nuestro pastor, que él no tiene un trabajo secular, pero la iglesia o de otras partes, él puede sustentar a su familia, ¿verdad? Pero por ejemplo, Pablo estaba enseñando una iglesia creciente. Pablo estaba empezando a enseñar una iglesia en Grecia, donde la iglesia no tenía para sustentarlo ni a él ni a su equipo, y Pablo hacía tiendas. Esto lo pueden ver en la historia, y esto que les estoy diciendo, Pablo trabajaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En aquel tiempo la gente, que era el horario más caluroso, la gente por lo regular hacía una siesta de 2 a 3 horas al mediodía. Y Pablo en esas horas trabajaba de 11 a 4, y las tiendas que él hacía eran difíciles de hacer. Pablo tenía las manos muy callosas, tenía las manos muy duras. La gente que lo veía sabían que el trabajo que él hacía era pesado, es decir, como un albañil en este momento, ¿no? Pero Pablo también era listo y ganaba dinero. Y él después de trabajar, él iba y se la pasaba enseñando en las tardes. En la noche, hasta la noche. Entonces él ya terminaba y descansaba, y cuando no estaba en la cárcel, pues trabajaba. Entonces, si quieren anotarlo, esto lo pueden ver en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 9, verso 6, en Hechos 17 y en Primera de Corintios 14. Ahí habla de las veces que Pablo trabajaba. Y se explica que el negocio de Pablo era fructífero porque le daba trabajo a la gente. Entonces él inyectaba dinero al ministerio. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que o no sé si algunos piensen así, que cuando llega uno al ministerio pues ya la tiene hecha, ¿no? Más bien la tiene uno deshecha. Porque es lo que hablamos, o sea, cuando ya tienes una vida formada y ya tienes más o menos algo establecido, tú piensas que ya estás bien y Dios te quiere bendecir y Dios te quiere llevar a otro nivel, y a veces no entiendes y tienes que ser como Abraham, tienes que arriesgarte. Mi esposa y yo, cuando empezamos en el ministerio, nosotros nos casamos y empezamos como todos los matrimonios, batallando y acomodándonos y luchando por sobrevivir, y nos empezó a ir bien. Empezamos con un negocio, ella quería tener un negocio y empezamos un negocio y prosperó. Yo trabajaba en ese momento y después renuncié a ese trabajo, empecé otro negocio y prosperó. Y Dios nos empezó a levantar, y cuando ya estábamos estables, íbamos a comprar una casa y íbamos a comprar una camioneta nueva, y Dios nos dice que nos vayamos. ¿Y yo qué? Pues si apenas estamos bien. Pero Dios me dio esa palabra en Génesis 12, que Dios me quería bendecir. Y yo decía, pues bendíceme y mejor bendigo a otros. Pero ¿saben qué? Tuve que arriesgarme, y cuando llegamos allá empezamos otra vez. Pero ¿qué creen? Empecé un negocio y Dios me prosperó. La verdad. Niños, adultos, ni se diga. No puede ser que la ansiedad esté eliminando tanto de lo bueno, de lo precioso que es la vida. Hay padres de familia que sus hijos salen a la calle y la ansiedad les causa enfermedades y úlceras, porque sus hijos se fueron a la calle. Y estas son estadísticas que nos digan, pero fíjense lo que dice Proverbios 18. Los labios del necio provocan contienda. Fíjense bien qué provoca las contiendas. Palabras. Su boca
¿Qué dice en su traducción que tiene por ahí? Su boca los azotes llaman, los golpes llaman. O sea, fíjense bien, no lo que dicen de mí, es lo que yo digo de mí. No es lo que la gente dice de mí. El estrés no es lo que está, las necesidades externas. El estrés no viene por fuera. El estrés viene por dentro. Wow. En el verso 7, la boca del necio, fíjense bien, es una bendición. Superstición. Es su perdición. ¿Y qué más dice ahí? Sus Sus labios son son para él una mortal. trampa mortal. ¿Para quién? Para él. ¿De quién hay que Para él. cuidarse? ¿Del diablo? No, el diablo nomás nos aconseja y nos deja solos. Dice, nomás nos enseña el camino y ya dice, Pues nomás. dice, ahí por aquí, mijo, nomás sigue hablando como estás hablando, no hay problema. Vas bien. Ahí está uno, ay, no aguanto, ay, esta enfermedad, ay, no puedo dormir, ay, sabe que siento, algo va a pasar, algo va a suceder, y solito se pone su trampa, se pone su problema, y luego dice, tengo un montonal de ansiedad, no entiendo por qué. Hoy vamos a ver cómo salir de eso, pasos sencillos, físicos que encontraron en la ciencia. Y en el verso 20, vamos a brincar los versículos, ahí mismo, 18-20. Con el fruto de su boca, ¿ya saben dónde? Con el fruto de su boca el hombre, fíjense bien lo que nos llena. Por eso algunos fíjense, descubrieron que algunas personas comen por ansiedad. Y que dicen, es que no me lleno, es que no me lleno, es que no me lleno. Y están... Para mí es fácil engordar, es cierto. De veras, es así. Porque tú solito te pusiste la trampa. Ay, no, es que no, yo coma lo que coma, no me llena. Siempre hay un huequito. Bueno, nos dice aquí que con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. ¿No dice así su Biblia? Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Esto es lo que voy a comer y con esto es suficiente. Tiene los nutrientes necesarios, tiene las vitaminas necesarias y no importa que diga mi cerebro, esto es suficiente. Y el cerebro dice, no es así como hemos trabajado, ¿qué te pasa? Mire, la ira, ¿cómo pasa la ira? La ira pasa lo mismo que como nos dice aquí. Es que yo soy corajudo. A mí si me hacen esto y esto, revienten. A mí si me hacen esto, ahora sí van a saber quién es Gutierritos. Y solito pusiste tu trampa. ¿Y sabe qué le van a hacer? Esto, esto y esto. Y responde uno y luego se siente uno mal y luego viene la condenación, la acusación, la culpa, el sentido de pecaminosidad. El que más tiene que cuidarse de quién es uno mismo, de uno mismo. Ahora, eso nos causa estrés y ansiedad. Porque algunos de ustedes saben qué se siente en el estrés, qué es estrés. Es más de dos. Estrés, Ansiedad aguda. Y pues desesperación. frustración, desesperación, angustia, se siente uno como, es más, miren, es curioso, pero uno ve que todos los demás están al acecho de uno. Sea cierto, no sea cierto. Pero cuando anda uno con estrés o ansiedad, ve uno a los demás y dice, no me quieren en su equipo. Y como Alucinas. ahora formaron equipos. Ayer que estamos jugando, patadas volaron por todos lados. Y alguien se quitó los lentes para jugar fútbol.
A todo lo que se movía le pegaba. Desde luego, como somos gente muy preparada, el balón casi no lo volábamos. Pero al divertirnos y hacer equipo, empieza a ver uno y a sacar el carácter de lo que somos. Porque empieza uno ya a hacer eso natural que hacemos. Al mismo tiempo, empieza uno a hablar cosas que se siente la libertad. Y con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, y con el producto de sus labios se saciará. Y luego en el verso 21 dice, muerte y vida están en el poder de su lengua. Los que la aman comerán de su fruto. Dijeron que la forma de calmar el estrés o disminuirlo, una de las formas que encontraron sencillas, después de hacer un estudio por más de 10 años, porque hay una preocupación grave que ha afectado a los niños, está afectando a niños hasta de 3 años con estrés. Eso no entiende uno. De meses. Pero dicen que no pueden dormir niños de 3 años, que sus papás se divorciaron y desde ese momento el niño empezó a tener pesadillas y no podía dormir. Hasta que aceptó que sus papás eran los del problema y no él. 3 años de edad. Y le creaba una ansiedad y su pecho empezaba a moverse rápidamente, su respiración aumentaba. Y la forma en que encontraron, fíjense, bien sencillo, es respirar profundamente, y vamos a hacerlo ahorita, respirar profundamente, inhalar a través de la nariz lo más que pueda, y retenerlo, soltarlo lentamente. Buenas noches. Bendice.